Mi mamá se paró frente a toda nuestra familia en la cena de Acción de Gracias y me acusó de haberle robado $5,000. Todos me miraron como si yo fuera una criminal. Ella lloró, se hizo la víctima y puso a todos en mi contra. Lo que no sabía era que yo tenía pruebas de lo que había estado haciéndome durante años. Voy a contarles exactamente qué me robó mi mamá, cómo la expuse frente a todos y por qué no me arrepiento ni por un segundo. Pero primero, déjenme explicarles qué tipo de persona es realmente mi mamá. Mi mamá siempre ha sido muy buena interpretando el papel de víctima. Al crecer, cada vez que algo salía mal en su vida, siempre era culpa de otra persona. Contaba historias elaboradas sobre cómo la habían tratado mal, sobre cómo ella siempre era la que sufría. Y la gente le creía porque era muy convincente. Si estás escuchando esto y estás lidiando con un padre manipulador, adelante y suscríbete. Deja un like si aprecias las historias honestas. Y comenta desde dónde nos estás viendo. Me encanta leerlos. Soy hija única, así que recibí toda la fuerza de su comportamiento durante toda mi vida. Cuando era niña, les decía a los familiares que yo era difícil, que le daba muchos problemas. Se quejaba con sus amigas de lo ingrata que yo era. Mientras tanto, yo solo era una niña normal tratando de sobrevivir en una casa con una mamá que cambiaba de humor cada 5 minutos. A medida que crecí, las cosas empeoraron. Empezó a pedirme dinero, cantidades pequeñas al principio, $20 aquí, 50 allá. Decía que me los devolvería. Nunca lo hizo. Para cuando tenía 25 años y un trabajo decente, ya me pedía cientos de dólares cada vez. Siempre tenía alguna emergencia. Se le descomponía el coche. Tenía que pagar una cuenta. Le habían reducido las horas en el trabajo. La ayudaba porque era mi mamá. Pensaba que eso era lo que se suponía que uno debía hacer. Pero nunca era suficiente. Se enojaba si le decía que no. Me hacía sentir culpable, diciendo que yo era egoísta, que ella me había criado y sacrificado tanto. Sacaba en cara cada pequeña cosa que había hecho por mí cuando era niña. Cuando tenía 27 años, recibí una llamada de mi banco. Dijeron que había actividad sospechosa en mi cuenta. Alguien había estado haciendo retiros que yo no había autorizado. Revisé mi cuenta y casi me da un infarto. Durante los últimos 6 meses, había retiros que sumaban casi $8,000 que yo no había hecho. Fui al banco en persona y pedí ver las grabaciones de seguridad. Era mi mamá. Había estado sacando dinero de mi cuenta usando una tarjeta de débito vieja que yo pensaba que había perdido. Resultó que la había sacado de mi billetera meses antes y había estado vaciando mis ahorros poco a poco. La confronté. Al principio lo negó. Luego, cuando le mostré los estados de cuenta del banco y le dije que tenía evidencia en video, se quebró y empezó a llorar. Dijo que estaba desesperada, que no sabía qué más hacer, que me iba a devolver el dinero. Le pregunté cómo siquiera tenía mi PIN. Admitió que me había visto ingresarlo años atrás y lo había memorizado. Le dije que tenía que devolverme el dinero. Prometió que lo haría. Dijo que armaría un plan de pagos, que me daría dinero cada mes hasta saldar la deuda. Quise creerle, así que no lo denuncié a la policía. No le dije nada a nadie de la familia. Simplemente esperé a que cumpliera su promesa. Me pagó $200 una sola vez. Eso fue todo. Después de eso, siguió poniendo excusas. No tenía el dinero. Tenía otras cuentas que pagar. Me lo daría el próximo mes. El próximo mes nunca llegó. Dejé de pedirlo porque cada vez que sacaba el tema, ella lo volteaba contra mí. Decía que yo estaba siendo cruel, que debía perdonar la deuda porque ella era mi madre. Me distancié de ella después de eso. Cambié mi PIN, saqué una nueva tarjeta de débito y revisaba mis cuentas obsesivamente. Solo la veía en las fiestas porque no quería lidiar con el drama familiar de cortarla por completo. Pero nuestra relación básicamente estaba muerta. Luego llegó Acción de Gracias 2 años después. La familia del lado de mi mamá hace una gran cena todos los años. Mis tías, tíos, primos, todos van. Casi no fui, pero mi tía me convenció, diciendo que había pasado demasiado tiempo desde que todos nos reuníamos. La cena estuvo bien al principio. Todos comían, hablaban,
Se ponían al día. Entonces mi mamá se levantó. Tenía una expresión seria y dijo que necesitaba contarle algo importante a todos. El cuarto quedó en silencio. Empezó a llorar y dijo que había estado lidiando con algo difícil y que necesitaba el apoyo de la familia. Dijo que yo le había robado $5,000. Dijo que me había confiado ayudarla con sus finanzas y que yo me había aprovechado de ella. Dijo que no quería creer que su propia hija pudiera hacerle eso, pero que tenía pruebas. Sacó estados de cuenta del banco mostrando retiros de su cuenta. Dijo que esas eran transferencias que yo había hecho a mi favor sin su permiso. Todos se voltearon a mirarme. Mis tías se veían impactadas. Mis tíos se veían enojados. Mis primos susurraban entre ellos. Yo estaba sentada ahí, completamente en shock. No podía creer que estuviera haciendo eso. No podía creer que estuviera mintiendo frente a todos y convirtiéndome en la villana. Mi tía preguntó si era verdad. Dije que no. Mi mamá lloró aún más fuerte y dijo que yo estaba mintiendo, que tenía pruebas. Mi tío dijo que yo tenía que devolverle el dinero. Otra tía dijo que estaba decepcionada de mí. Sentí que iba a vomitar. Esto era una trampa. Sabía que yo estaría ahí. Planeó esto para humillarme y poner a todos en mi contra. Saqué mi teléfono. Me temblaban las manos, pero logré abrir mi correo. Había guardado todo. Estados de cuenta del banco, capturas de pantalla, correos de mi mamá pidiéndome dinero. También tenía las grabaciones de seguridad del banco que la mostraban usando mi tarjeta. Las había descargado y guardado por si acaso. Me levanté y dije que quería que todos vieran algo. Conecté mi teléfono al televisor de la sala. Todos se acercaron a mirar. Empecé con los estados de cuenta que mostraban los $8,000 que mi mamá me había robado. Expliqué qué era cada retiro. Mostré las fechas y mostré que se habían hecho con mi tarjeta de débito que ella había tomado. Luego reproduje las grabaciones de seguridad. Claramente, mi mamá en un cajero automático, usando mi tarjeta, retirando mi dinero. La marca de tiempo mostraba que eran de hacía más de 2 años. Reproduje varios clips, diferentes fechas, diferentes montos, todos ella. La habitación quedó completamente en silencio. El rostro de mi mamá se puso pálido. Empezó a decir que no era lo que parecía, que yo le había dado permiso. Mostré los mensajes de texto. Mensajes míos pidiéndole que me devolviera el dinero. Ella prometiendo que lo haría, poniendo excusas mes tras mes. Luego abordé los $5,000 que ella decía que yo le había robado. Mostré los estados de cuenta que ella había enseñado a todos. Hice zoom en las transacciones. No eran transferencias hacia mí, eran retiros en efectivo que ella misma había hecho. Mostré las ubicaciones de los cajeros automáticos, todos cerca de su casa, ninguno cerca de la mía. Expliqué que ella había estado retirando efectivo y diciendo que yo lo había tomado. Mostré mis propios estados de cuenta demostrando que no había depósitos que coincidieran con esos montos. Si yo le hubiera robado $5,000, ¿dónde estaba? No estaba en mi cuenta, no existía. Mi tía le preguntó a mi mamá qué estaba pasando. Mi mamá intentó retroceder. Dijo que estaba confundida, que había cometido un error. Yo dije que no era un error, que lo había planeado, que se había parado frente a todos y había mentido para hacerme ver como una ladrona, porque sabía que yo había estado distante y quería controlar la narrativa. Mi tío preguntó por qué nunca dije nada sobre los $8,000. Dije que porque es mi mamá y no quería arruinar su reputación. Dije que le había dado la oportunidad de devolver el dinero en privado y que nunca lo hizo. En lugar de eso, decidió acusarme de algo que no hice. Mi mamá empezó a llorar y dijo que lo sentía, que estaba pasando por dificultades y que no sabía qué hacer. Mi tía dijo que eso no justificaba mentirle a toda la familia. Mi otra tía dijo que robarle a tu propia hija era repugnante. Mis primos solo la miraban fijamente. Dije que había terminado. Les dije a todos que había guardado silencio durante años para protegerla, pero que no iba a dejar que destruyera mi reputación. Agarré mis cosas y me fui. Algunas personas intentaron detenerme,
pero estaba demasiado enojada. Me subí a mi coche y me fui a casa. Los días siguientes, mi teléfono no paró de sonar. Mis tías llamaban para disculparse por no haberme creído al principio. Mis tíos decían que no tenían idea de que mi mamá había estado haciendo esto. Mis primos mandaron mensajes diciendo que lo sentían. Algunos familiares dijeron que debería perdonarla, porque está pasando por un mal momento. A esas personas las bloqueé. Mi mamá llamó y dejó mensajes de voz. Dijo que lo sentía, que no quiso que las cosas llegaran tan lejos. Dijo que estaba avergonzada y que no sabía cómo enfrentar a la familia. No respondí. Envió mensajes diciendo que yo la había humillado, que había arruinado su relación con todos. Bloqueé su número. Unas semanas después, mi tía me dijo que mi mamá estaba diciéndole a la gente que yo había editado los videos y falsificado las pruebas, que estaba tratando de hacerla quedar mal. Pero ya nadie le creyó. Todos habían visto las pruebas. Ahora sabían qué tipo de persona era. No he hablado con mi mamá desde ese día de Acción de Gracias. Ha pasado más de un año. Parte de mí se siente culpable. Sigue siendo mi mamá. Pero una parte más grande de mí sabe que hice lo correcto. Me robó, mintió sobre mí y trató de poner a toda mi familia en mi contra. No iba a quedarme sentada y aguantarlo. La gente me pregunta si me arrepiento de haberla expuesto. No me arrepiento. Ella me obligó a hacerlo. Si no se hubiera levantado en esa cena y me hubiera acusado frente a todos, yo lo habría mantenido en privado. Pero ella eligió humillarme, y yo elegí defenderme con la verdad. Mi relación con el resto de mi familia es mejor ahora. Entienden por qué he estado distante. Se han disculpado por haberle creído sin escuchar mi versión. Algunos de ellos tienen sus propias historias sobre mi mamá mintiendo o manipulándolos a lo largo de los años. Fue como si mi exposición les hubiera dado permiso para ser honestos también. No sé si algún día volveré a hablar con mi mamá. Tal vez algún día si se disculpa sinceramente y busca ayuda. Pero no tengo muchas esperanzas. Personas como ella no cambian. Solo encuentran nuevas personas a quienes manipular. Lo que aprendí de todo esto es que quedarse en silencio para mantener la paz no vale la pena. Mi mamá contaba con que yo estuviera demasiado asustada o demasiado culpable como para defenderme. Pensó que simplemente me quedaría ahí y cargaría con la culpa. Pero no fue así. Le mostré a todos la verdad, y no me arrepiento. Si alguien está mintiendo sobre ti, no tengas miedo de mostrar las pruebas. Documenta todo. Guarda mensajes, correos electrónicos, estados de cuenta del banco, cualquier cosa que demuestre tu versión. Porque cuando alguien intenta destruir tu reputación, la verdad es la única arma que tienes. Mi mamá le dijo a todos que yo le robé. Así que les mostré lo que ella me robó primero, y la verdad fue suficiente.